sabemos de los Reyes Magos? Es histórico. Nada de meterse al mito y sin darse cuenta que es un mito. No se usa en este espacio. Confrontación de textos. Método histórico crítico. En el Evangelio de Mateo, quien es el único en hablar de ello, la llegada de los magos guiados por la estrella hasta el recién nacido es el eco de numerosas profecías mesiánicas. Los tres reyes no nos vienen en línea recta del Evangelio. Han viajado en el tiempo. El texto de Mateo ignora sus nombres. Además, no hay ni asno ni buey en la gruta. Además, los evangelios varían en muchos aspectos. Marco pasa directamente de la predicación de Juan Bautista hasta el episodio del bautismo de Cristo. Mateo y Lucas atribuyen a Jesús una larga genealogía. En Mateo, el anuncio a José explica la profecía de Isaías 7 sobre la llegada del Emmanuel. La visita de los magos comenta la profecía de Micheos 5:1. La huida a Egipto recuerda la de Jacobo en Harán. En Génesis 27, la masacre de los inocentes recuerda la de los recién nacidos por Faraón. La vuelta de Egipto a Nazaret vuelve a tomar Éxodo 4:19. No nacen de la nada, heredan de textos y tradiciones antiguos. Todos construyen paralelismos. Antes del cristianismo, los comentadores judíos de la Biblia desarrollaron ideas alrededor de los relatos de la infancia de las grandes figuras. Abraham, Moisés, Isaac, el joven Samuel. Los encontramos en el Targum palestino, en la vida de Moisés de Filón de Alejandría, en las antigüedades judías de Flavio Josefo, en el libro de las antigüedades bíblicas del pseudo Filón. En el Targum del Éxodo se cita a los magos y el anuncio del nacimiento de Moisés está prefigurado bajo la forma de un borrego. Para hablar del nacimiento de Jesús, los primeros cristianos pidieron prestado a los relatos de infancia de aquellos que los precedieron. En la literatura del Medio Oriente antiguo, el relato de infancia es un género literario muy arraigado. Trata de mostrar que un héroe famoso, cuyo destino fue considerable, había sido desde antes de su nacimiento el objeto de la providencia de los dioses. Sargón II de Akkad reinó del año 2334 al año 2279 antes de nuestra era. Hay una estela que cuenta su infancia, el nacimiento clandestino, su abandono en un cesto en las aguas del Éufrates, su salvación gracias a un jardinero. Este texto ha sido copiado hasta Egipto. El relato del nacimiento de Moisés es su gemelo. La leyenda de Sargón sirvió de modelo literario al texto bíblico. Otro relato de infancia lo cuenta Heródoto a propósito de Ciro II, el fundador del imperio persa. Habría sido arrancado a sus padres por el rey Astiaje, quien fue informado en sus sueños de que el hijo de su hija se volvería el rey en su lugar. Pero Ciro fue salvado y a los 10 años fue devuelto a sus padres. Más tarde será rey de los persas y de los medas. Muchos ejemplos. En cuanto a la Epifanía, que es la fiesta de un Dios que se manifiesta a las naciones lejanas, se trató de profundizar el sentido del relato de Mateo. ¿Cuál es la identidad de estos orientales? Los vemos en los mosaicos bizantinos, vestidos como partos, con un tocado frigio. Luego cambiaron de ropa y se cargaron de simbolismo. Se supone que salieron de Caldea, que es la patria de la astrología. Mateo habla de un oriente vago, de oriente, pero cuál no se sabe. El Evangelio opone dos realezas, una temporal, la de Herodes, y una realeza permanente y universal, la de Cristo. Se necesitaba de alguien para dibujar una raya
entre Jerusalén y Belén. Unos extranjeros alejados de las susceptibilidades partidarias para juzgar del valor de los hombres. Unos sabios para poder convencer a la casta instruida. Estos serán los encargados de dibujar la raya. Por un lado está Herodes, por el otro un niño. Belén es una ciudad ínfima. Los magos anudan la historia, la vuelven posible. Viajan de Jerusalén a Belén, revelan Jesús a Herodes. Estos inocentes desatan una polémica que solo terminará con la crucifixión. Preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vienen del Levante. Su oficio es de estudiar los astros. Su oficio es descifrar los mensajes. Están en la tradición de los profetas. La estrella desaparece cuando aparece Herodes. Tampoco les ayuda a volver a su país. La estrella solo brillaba para Jesús, para llevar hacia él, no para alejar de él. Es un símbolo. A Jesús lo descubrieron los astrónomos. A partir del momento en que los magos anuncian su llegada a Herodes, Mateo quita la corona de Herodes. Antes lo llamaba el rey Herodes. ¿Se fijaron? Después lo llama solo Herodes. Llegando a Belén, los magos se prosternan a la manera oriental, ofrecen los regalos, que son símbolos evidentes: oro, incienso, mirra. ¿Por qué? Porque es un rey. Oro. Es un dios, incienso. Es un vencedor de la muerte, la mirra. Los magos son unos familiares de los mensajes, es su trabajo, pero no están iniciados a la trascendencia como los pueblos judíos. Sí captan los signos intermediarios, una estrella, un sueño, constituyen su ciencia teológica, su magia. Modifican su trayecto, sustraen el niño a la persecución de Herodes. Se fijaron que Jesús será salvado 2 veces antes de su bautismo. Primero por los magos, luego por la huida a Egipto. Mateo hace de los magos unos instrumentos de la revelación. No son héroes, son actores pasivos, cuyo único mérito es de no tener otra iniciativa que la que les asigna Dios: ir y ver. Ningún milagro. El signo universal de la estrella se interioriza en el sueño. El episodio de los magos sirve a 2 causas. La primera, instala desde el nacimiento una hostilidad entre Jesús y los poderes temporales de Jerusalén. Y la segunda es apologética. Muestra el carácter universal del recién nacido. Y son unos extranjeros que vinieron de la zona la más propicia a los sueños antiguos, la que representa una reserva de riquezas. Son estos los que hacen el anuncio. Ahora, los astrónomos han buscado si algún fenómeno celeste, cometa, explosión de estrella, agrupamiento inhabitual de varios planetas. Los astrónomos han buscado si algo así se había producido alrededor del año 0 de nuestra era, poco después. Sí hubo un acercamiento bastante raro de los planetas, Mercurio, Júpiter y Saturno, en el año -6. Esta es una época razonable para fechar la natividad, porque sabemos que Herodes el Grande murió en el año -4. La coincidencia entre un fenómeno celeste y la natividad es preciosa para la historia, para la historicidad del texto evangélico. Una creencia astrológica no sirve, pero un evento del mundo sensible podría permitir al creyente dar un sentido a esta coincidencia.
Las emociones fuertes que causan los eventos astronómicos se van integrando así en el campo simbólico. Saben, a la ciencia no hay que pedirle más que lo que puede dar y dejar luego libertad al campo de los símbolos. En este campo la ciencia solo puede callar. Siglo XVII francés, titulada Trae una antorcha. Vuelvo con los magos. Saben que es muy necesario leer atentamente el capítulo 2 de Mateo. El relato se divide en dos partes que se oponen. Primero, Jerusalén, lugar de la realeza de Herodes. Los magos llegan, preguntan por el nacimiento del rey de los judíos. Herodes busca en las escrituras, luego manda a los magos a Belén. Y dos, Belén, Jesús rey. Los magos lo encuentran, le rinden homenaje, vuelven a su casa. Todo el relato está construido sobre oposiciones. Los lugares, la realeza, los extranjeros y los locales. El sentido del relato es claro. Los que debían acoger a Cristo no lo recogen, y son los paganos los que le reconocen y lo adoran. Mateo utiliza el Antiguo Testamento para decir Jesús cumple las Escrituras. Esto supone el conocimiento del relato del vidente Balaam. Un paralelo se establece entre Balac, el rey de Moab, y Herodes, el rey de Jerusalén. Entre Balaam, el adivino que viene de Oriente, y los magos que vienen de Oriente. Entre Israel y Jesús. Balac quiere maldecir a Israel por medio de Balaam, pero este fue advertido por el ángel del Señor y bendice a Israel y pronuncia el oráculo. Conocen, de Jacobo sube una estrella, etcétera, etcétera. Es el anuncio de David, vencedor del pueblo de Moab. Este oráculo tomó una coloración mesiánica. El Antiguo Testamento y las viejas tradiciones judías muestran que la estrella solo puede designar la llegada del Mesías. Prohíben su identificación con un fenómeno cósmico como el que acabo de hacer hace unos minutos. La estrella no es fenómeno cósmico, dicen las Escrituras. Está ahí fuera de la cosmología. Está ahí para anunciar la llegada del Mesías. Juan Crisóstomo escribe además, sabemos por las Escrituras que esta estrella no es del número de los astros. Tienen que garantizarse para el futuro. El cometa Halley se manifiesta en los años 11-12 hace, pero no es esto. Las fechas no checan. Además, ya sabemos que los cometas son considerados como maléficos. Los magos, designados en las tradiciones populares ulteriores, más tarde, designados como reyes, no eran ningunos reyes. Se transformaron en reyes a lo largo de los siglos. El libro de Daniel evoca estos personajes de la corte de Nabucodonosor. Los historiadores griegos los presentan en la corte de los persas y de los medas. Y Heródoto habla de ellos como unos intérpretes de sueños, intérpretes de fenómenos cósmicos. La vieja tradición de los magos de las cortes. Los tres presentes constituyen la punta, la cumbre del relato. El oro, ya les dije, honra al rey. El incienso honra al Dios y la mirra al hombre que conocerá la muerte.
pero la vencerá. Los tesoros correspondían a los usos del tiempo en lo que se refiere a presentes reales y a prácticas funerarias. Ahora a nadie se le ocurriría ir a un duelo trayendo mirra. No tiene sentido. Incienso lo mismo, a menos de ser un Hare Krishna o algo así. El objetivo verdadero del episodio es mostrar cómo esos extranjeros, a diferencia de los judíos, reconocen de inmediato la identidad de Cristo, marcando así a la vez que la ruptura de la nueva religión con el judaísmo, su vocación de universalidad. Pero nosotros sabemos por los 2 programas anteriores que la ruptura no se hizo de inmediato, se hizo mucho más tarde. Y eso concuerda con el atraso en la escritura de los evangelios. Sabemos que no fueron escritos por la primera generación que siguió a la muerte de Jesús, sino en la generación siguiente. No es ninguna rareza, eso pasará exactamente de la misma manera para el Corán. La mirra, en el contexto de la encarnación, anuncia la muerte redentora. A esta ofrenda responden las demás ofrendas funerarias de la Magdalena y de las 3 mujeres, que llevan mirra a la tumba. Según la versión armenia del Evangelio de la Infancia, Melcone, rey de Persia, trae mirra, trae aloes, trae muselinas y listones de lino. Gaspar, quien viene de la India, ofrece nardo, mirra, canela, cinamoma, incienso y otros perfumes. Baltasar transporta de Arabia oro, plata, piedras preciosas, zafiros, perlas finas. Los que saben de la geografía de Arabia saben que eso no existe ahí. El inventario muestra riqueza. Tenían que mostrar riqueza, no respetar ni historia, ni geografía, ni realidad económica. Todos estos presentes se inscriben en el registro de los aromates, las gemas y los metales preciosos. Son a la vez tesoros emblemáticos de Oriente y sustancias metafísicas. Manifiestan un modo de existencia casi inmaterial de la materia misma, una trascendencia de la materia. Se trata de sustancias intermediarias entre el cielo y la tierra, que unen lo divino a lo humano y reflejan la doble naturaleza de Cristo. ¿Pero para quién? Para la gente de aquella época, no para después. Después perderán su sentido. Los tesoros tienen un valor intermediario. Están mencionados por el Génesis, cuando viene la descripción de las regiones vecinas del Edén, estableciendo analogías entre el primer jardín y la Jerusalén celeste. Los muros de la Jerusalén celeste son de piedras preciosas. A lo largo del medievo, el paraíso terrestre se vuelve la tierra de las gemas, de los perfumes, como si no hay manera de tener un paraíso fuera de esas riquezas emblemáticas. Los geógrafos sitúan este paraíso en Oriente. Es un lugar geográfico, pero no es un Oriente real. Es un lugar geográfico más allá de la cartografía de las visiones. Oriente finalmente es cualquier cosa. La montaña que corona se eleva hasta la órbita de la luna, de la frontera cosmológica que es la luna. Es evidente que es una época que no sabía muy bien cuál es la frontera cosmológica. Entonces utiliza sus conocimientos para construir sus símbolos. Los magos toman sus presentes ¿de dónde? De la caverna de los tesoros. ¿Qué es eso? Pero si sabemos qué es eso. Ahí se supone que la caverna de los tesoros es donde Adán habría encerrado lo que se llevó de su paraíso original. Porque Adán no fue así una mano adelante, una mano atrás. Se llevó algunas cosillas. ¿Qué podía llevarse? Oro, gemas, cosas, aromates, las riquezas del tiempo en que se escribe el Evangelio. Como si un Adán podía reconocer el valor material, monetario del oro y de las gemas.
perfumes y gemas viajan en el tiempo y marcan la coherencia de una historia santa, donde la llegada del Salvador responde a la falta de nuestros primeros padres. Se construyen los textos de esta manera. Es bastante patético y simpático a la vez. A la vez siguen construyéndose los paralelismos para sumar el pedazo de historia de Adán y Eva con el pedazo de historia de Jesús. La leyenda medieval precisa que la madera de la cruz viene del árbol del pecado. En otras versiones vendría del árbol de la vida. Es imposible medir según los valores terrestres estos bienes, ni el sentido que tiene el ofrecerlos a un Dios. Las sustancias preciosas eran el espejo de su verdadera naturaleza. El paso de la figura del mago a la del rey es algo también muy interesante. Viene de la misma lógica. Había que hacer los reyes. No podían ser unos viles magos como hay tantos. La realeza de esos hombres expresaba la del niño. El presente real confirma la legitimidad real. Luego se establecen especulaciones genealógicas. Es que la historia se va construyendo. Si uno tiene todos los textos a la mano, se da cuenta de cómo se van hilando unos a otros. Se supone que uno de los magos descendería de la reina de Saba, que según la leyenda, se complica la cosa, que según la leyenda habría profetizado a Salomón la llegada de Cristo. Cha, cha, cha. Otro de los magos sería el fundador de la dinastía mítica del cura Juan, el monje Juan. Este es el fundamento de la metafísica de la ofrenda y de los fastos litúrgicos. Cuando se preguntaron en el momento de la Reforma, ¿por qué tanto fasto? La Iglesia les contestó, este es el fundamento del fasto. Tenían un argumento tomado desde el paraíso original. Adán se lleva las piedras preciosas y los aromates, los oculta en una cueva, vienen los magos, los sacan de la cueva, los ofrecen a Jesús y ahí están en las iglesias medievales. Esto se llama transferencia de riqueza. Dios era el único destinatario de estas joyas, que luego fueron selladas en el oro de los objetos santos, los crucifijos, las reliquias santas. El único uso legítimo que los hombres podían darles a esas riquezas es ofrecerles a Dios. Y es por eso que la Iglesia podía exigir las riquezas a los hombres. El oro tiene así una verdadera conversión. Y su empleo humano suntuario desaparece ante su buen uso por la Iglesia. El último significado del ofrecimiento de los magos es este. Se trata de un gesto sacrificial. Estamos en la tradición judía, en la tradición del sacrificio. A los magos anónimos del relato de Mateo, los siglos dieron un nombre y una corona y una historia. Todo eso se fue construyendo con el tiempo. No tenía ningún nombre. Tardaron siglos en tener uno. Gaspar, Melchor, Baltasar se hicieron familiares de los nacimientos. Ahí estábamos en el siglo XVI inglés, Coventry Carol. Miren, Ireneo reconoce a través de la llegada de los magos el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Oro, incienso y mirra para ilustrar el misterio de la encarnación. Es rey, es Dios, es hombre mortal, y los magos representan a aquellos que no esperaban al Mesías, es decir, las naciones paganas. El triunfo de Pablo, que construyó la iglesia sobre los cristianos,
que eran paganos, no sobre los cristianos, que eran judíos, que se habían quedado con Jacobo en Jerusalén. En su tratado contra las herejías, Irineo condensa a Mateo. Luego los padres vuelven a tomar la simbólica de los presentes y presentan la elección de los gentiles y la ceguera de los judíos. Los gentiles en el sentido que se usaba por el judaísmo, es decir, los foráneos, los no judíos. Mateo no precisaba el número de los magos, no dijo eran 3. Pero como hablaba de 3 regalos, entonces los padres concluyeron de que eran 3 magos. Justín, Orígeno, Agustín los sospechan de dedicarse a la magia y piensan que habrían sido invitados a Jerusalén para ser convencidos de sus errores. Tertuliano aplica a los magos el recuerdo de los reyes de Tarsis y de las islas de Saba y de Seba. El nombre griego de incienso, ¿saben lo que es? Es Lebanos. Eso recuerda a algo, un país que se llama Líbano, y simboliza la conversión de las naciones. Los extranjeros se volverán el pueblo escogido, e Israel se quedará en las tinieblas. En el Avesta, el tratado atribuido a Zoroastro, ¿se acuerdan? Es un sabio del siglo VI que fue creador de la religión de la Persia antigua, que fue fundada sobre el culto del fuego y del sol. El culto de Mitra, dios del sol y del cielo, iba creciendo en el imperio helénico y romano. Sus sacerdotes eran magos dedicados a los cálculos astronómicos. Tenían un inmenso prestigio en esta religión que conciliaba tanto el esoterismo como la ciencia. Era algo también bastante interesante para los pueblos de la zona. Los magos eran descendientes del clero. Los persas frecuentaron a la población judía y los exegestas judíos asimilaron al zoroastrismo. El libro de Set, redactado en siriaco en el siglo III de nuestra era, en la región de Edesa. El libro de las cavernas de los tesoros, escrito en siriaco en el siglo VI en Mesopotamia. El Opus Imperfectum in Matteum, atribuido a Juan Crisóstomo, pero que en realidad es obra de un escritor ario del siglo V de Iliria. El libro de Adán y Eva, la estrella de los magos, diversos evangelios apócrifos, todas esas obras cuentan cómo Adán, echado del paraíso, se refugió en la caverna de los tesoros de la vida y del silencio. Así se llama. Ahí habría ocultado en presencia de su hijo Set, el tercero, los dones que se había llevado del paraíso, y estos fueron oro, incienso y mirra. Esta caverna se encontraba en los flancos del Monte Victorial, o Monte de los Esplendores, encima del cual aparecería la estrella que anuncia el nacimiento de un Salvador. Es una geografía muy rara, pero así es. 12 magos debían turnarse de generación en generación. ¿Ven cómo se va formando la historia, cada vez ganando más detalles, más detalles? Es como los chismes. 12 magos debían turnarse de generación en generación para esperar la aparición del astro. Nuestros magos eran sus herederos. No eran 12, se redujeron a 3. La estrella se parecía a un pequeño niño, dicen los textos, con encima algo que se parece a una cruz. Las actas de Santo Tomás, redactadas en griego en el siglo V, relatan cómo el apóstol fue designado para evangelizar las Indias, a donde los magos volvieron, porque ya el oriente ya son las Indias, a donde los magos volvieron después de su visita a Belén. Es él que los bautizó, dicen los textos. De Adán a Tomás, los magos tenían como misión de reconciliar al género humano. Una crónica griega, redactada en el siglo VII u VIII por un autor anónimo,
que se llama, no el autor, la crónica, Excerpta Latini Barbari. Esta crónica da los nombres de los magos. Escuchen cómo son: Vitisarea, Melchior y Gataspa. La terminación en aspa confirma lo persa. El nombre de Baltasar viene del libro de Daniel. El profeta Daniel, considerado por Nabucodonosor como 10 veces superior a todos sus magos, fue bautizado Baltasar por el jefe de los eunucos. La iconografía de los primeros siglos confirma la hipótesis persa. Ya no es India, es Persia. Es un poquito más cerca, pero es lejos de todos modos. Tenían ya un nombre, los 3 nombres, una patria, Persia, y Santo Tomás en persona para bautizarlos. Los magos correspondían perfectamente a su utilización. Se veía en ellos los 3 símbolos de las razas humanas, en referencia a los hijos de Noé. Se tomó la costumbre de representar a Baltasar con la piel oscura. Detrás de sus rostros, con o sin barba, o con bigote, o sin. Fíjense bien, pónganles los uno al lado de otro. Ahí están las 3 edades de la vida. Joven, más viejo, más viejo. Los colores de su ropa, originales, los colores originales, no el cualquier cosa que compramos ahorita en las esferas. Amarillo, morado y multicolor. Expresan el celibato, el matrimonio y la penitencia, según la tradición. Los siglos, como les dije, los habían hecho reyes, porque eran santos. Ningún intermediario religioso los había intronizado. Pero en el siglo XII pasó algo muy raro. El emperador de Alemania, Federico I Barbarossa, que reinó entre 1122-1190. Federico estaba querellándose, peleándose con el Papa. La ciudad de Milán, que defendía a los colores del Papa, fue sitiada por las tropas del emperador y sus murallas fueron destruidas. Entonces, surprise, se descubrió en las ruinas de un monasterio cercano a los cuerpos intactos, encerrados en un círculo de oro, vuelve el oro, de 3 hombres a los cuales se dio la identidad de los 3 magos. En 1164, el arzobispo de Colonia decidió una operación mediática, anunciando la llegada de las reliquias de los 3 magos a su catedral. Ahora, pregunta de los, ¿cuántos? 60 millones. ¿Cómo justificar la presencia en Milán de los Reyes Magos? ¿Cómo llegaron? No importa. La historia se puede hacer muy bien. Se supone que Helena, la madre de Constantín, les habría enterrado en Constantinopla. Ya les descubrió en Tierra Santa, los llevó, los enterró. Algunos siglos más tarde, un obispo de Milán recibió esas reliquias del emperador bizantino Manuel. El único problema es que Helena jamás mencionó los cuerpos de los Reyes Magos. No importa, es que se olvidó. Unos peregrinos etíopes en Jerusalén habrían hablado de la existencia de un lejano reino cristiano. Van a ver cómo se va enriqueciendo la historia. Otro consejero de Federico Barbarossa habría escuchado decir a un obispo sirio, ahí entramos los sirios, había escuchado decir que un sacerdote misterioso llamado el monje Juan sería un descendiente de los Reyes Magos. Cha-cha. Este monje Juan se va a volver la figura emblemática principal del poder del cual sueña el emperador de Alemania. A partir de una pelea entre Federico Barbarossa y el Papa, se arma todo ese circo. Juan reinaría sobre un país muy rico, otra vez las riquezas de Oriente. Habría vencido a los sarracenos, es decir, a los musulmanes. Podría entonces volverse el aliado de los francos,
en la cruzada. Es que era tiempo de cruzadas, siglo XII. El monje Juan habría mandado a los 3 grandes de la época, que son el Papa Alejandro III, a Federico Barbarossa y a Manuel I de Bizancio, una carta anunciando su intención de reconquistar a Jerusalén. Esta carta, por supuesto, es un falso, cuyo propósito era reconciliar el Papa y el Emperador, para llevarlos a la cruzada juntos en contra de los musulmanes en el Medio Oriente. Se buscó desesperadamente y en vano, por supuesto, a este reino del monje Juan. A lo largo del medievo no se hablaba más que de eso. Aún Cristóbal Colón se puso a buscar el reino del monje Juan. Es lo que cuenta un genovés que participó en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Según Michele de Cuneo. ¿Ven los chismes cómo se transportan a lo largo de... Los chismes son más fuertes que cualquier texto escrito. Según Michele de Cuneo, que participó en el segundo viaje, Colón declaró a sus compañeros que los llevaría hacia el país de los Reyes Magos. Y se mezclan el mito de los reinos de Gaspar, Melchor y Baltasar con el mito del monje Juan con Cristóbal Colón. El libro de las maravillas de Marco Polo confunde al monje Juan con el gran Han de China. Colón creyó que llegaba a las Indias. Las 3 Indias se llamaban Nubia, Godolia y el reino de Tarso. Gaspar, Melchor y Baltasar respondían al ideal medieval de un soberano que conciliaba sus responsabilidades de gobierno con la evangelización del mundo. Y ya está abierto el camino para la evangelización de América. Es el modelo de un rey que se esperaba y que haría olvidar las querellas entre el papado y los reyes que buscaban aumentar su poder a costa del papado. Esto es una tesis de doctorado sobre cómo formar los chismes y transformarlos en historia creíble. Juan de Hildesheim era un carmelita alemán que presentó el parentesco entre los magos y el monje Juan. Los reyes que reinaban en la India, en Caldea y en Persia, ya no es el mismo lugar, ¿verdad? Y es una zona, pero si la vemos en la geografía es inmensa, no hay manera de que se encuentren, y menos en esta época. Pues sí se encontraron. Se fueron todos felices al ver lo que estaba prometido. Y estaban muy felices porque esto que estaba prometido ocurría bajo sus reinos. Les dije que la primera India era Nubia, el reino de Melchor, cerca de Sudán y del Mar Rojo. Y se supone que el Mar Rojo era antaño un río del paraíso terrestre. Por ahí pasaban todas las bellas mercancías que venían de Oriente. Baltasar reinaba sobre la segunda India, Godolia, el antiguo reino de Saba. Y Gaspar era el rey de Tarso y de la isla de Egrisolo, que formaban la tercera India. Se pusieron en camino sin saber lo que encontrarían. Tomaron con ellos un gran número de caballos y de camellos. Si la historia hubiera pasado en América, no habría ni caballos ni camellos. Supongo que habría llamas o ajolotes, qué sé yo. Llegados a Jerusalén, la estrella los dirigió hacia Jesús, que tenía ya 13 días. Los reyes besaron la tierra, luego besaron las manos de Jesús, ofrecieron sus regalos para confesar que Jesús era Dios creador. Llevaban con ellos los ornamentos de Alejandro el Macedonio. Chachá, esa no la habían escuchado, pero ya sí se agregó en los textos. No solo oro, incienso y mirra, también los tesoros de Alejandro el Magno. Y también los dones de la reina de Saba a Salomón, de Pilón.
Melchior ofreció 30 denarios de oro y una manzana de oro. ¿Saben dónde los van a encontrar estos 30 denarios? Pero por supuesto que ya saben, son aquellos que recibirá Judas. No volvieron de inmediato, esperaron hasta la llegada de Santo Tomás. Al pie de la montaña donde había aparecido la estrella, construyeron una gran ciudad llamada Seuba. No traten de encontrarla en la realidad, no hay. Tomás los encontró ahí vivientes, pero ya muy viejos. Estaban esperándolo. ¿Para qué? Para que los bautizara. Los bautizó y de inmediato se volvieron arzobispos. Tuvieron el tiempo de volverse arzobispos, de volver a sus tierras, de evangelizar a sus reinos y de morir. Pero antes de morir, para su sucesión, eligieron a un hombre noble. Este sería el monje Juan. La gruta es el primer sitio conocido. El apologista Justín, en un texto redactado hacia el año 150, menciona la gruta como el lugar del nacimiento de Jesús. Justín es de origen palestino. Recogió la tradición local durante un viaje que hizo a Jerusalén hacia los años 130. El protoevangelio de Jacobo retoma este dato. En el siglo III, saltamos ya siglo y medio, se agregó una reliquia, la del pesebre, que Orígeno había declarado que se encontró al mismo tiempo que la gruta. En el siglo IV, este pesebre de barro fue encerrado en un relicario de oro y de plata, mientras que la gruta, desde la época de Constantín, estaba montada, encabezada por un edificio octogonal que se abría sobre una basílica de 5 naves. El edificio fue construido en la época de Justiniano sobre un plano un poco diferente. Es la actual Basílica de la Natividad. En el siglo VI se veneraba también un pozo que habría servido a las necesidades de la Santa Familia. A finales del siglo VII, el obispo Galo Arculfe señala bajo el muro de la ciudad a una bañera de piedra en la cual habría sido puesta el agua del primer baño del niño Jesús. Esta agua se habría quedado desde entonces perfectamente pura y los peregrinos se lavaban con ella su rostro. La tumba de los santos inocentes también era visitada desde el siglo IV, pero su localización ha variado en el tiempo. Aquí, no, allá, no, es más allá. Hay una mención tardía en el siglo XII de una mesa. Cada vez se encuentran más cosas. Esta mesa se presentaba como siendo aquella donde María les ofreció una comida a los magos. Los campos en los cuales los pastores guardaban sus rebaños y donde recibieron el anuncio del nacimiento de Cristo, cerca de la torre de Ader, se veneran desde el siglo IV, salvo que aquí hay un lío, para los que viajaron por la zona, o que saben algo de climas. A finales de diciembre, andar en los campos como pastor es condenarse a muerte, porque la temperatura baja a menos 12, cuando menos. Es decir, no hay manera de que anden pastores con sus rebaños. La gruta que se encontraba ahí se transformó en santuario, que fue varias veces ensanchado. Y hay la gruta de los magos. La única atestación que tenemos de esta es la de un escritor del siglo VI, Teodoro de Petra, autor de Una vida de Teodosios, monje del desierto de Judea. La leyenda cuenta, dice Teodoro de Petra, que los magos, cuando volvieron a Oriente por otro camino, cuál no sabemos, pero otro camino, para obedecer al ángel, cito, pernoctaron en esta taberna, ya no es gruta, es taberna, durmieron la noche y luego en la mañana retomaron el camino hacia su patria. Esta localización no está atestada por las escrituras, no tuvo mucho éxito. Bueno, hay cosas que tienen éxito y las otras no.
Pero ahí Teodosios construyó su monasterio. ¿Saben quién es el verdadero actor de la historia? Los chismosos son los verdaderos actores de la historia. Los chismosos, y en aquella época, pues los magos. Los magos que adivinan, los brujos, los profetas, los expertos. Saben, los expertos han existido en todas las sociedades desde los orígenes. Sus nombres, sus técnicas varían. Adivinos, futurólogos, profetas, prospectivistas, auguros, astrólogos, oráculos, economistas. En las primeras huellas escritas dejadas por las civilizaciones del Medio Oriente, la actividad de adivinación está mencionada y ocupa visiblemente un papel social fundamental. En Mesopotamia, en el mundo caldeo, en el mundo asiro-babilonio, las tabletas de barro nos hablan desde el tercer milenio de una cantidad inmensa de prácticas adivinatorias, mágicas. Los especialistas de la interpretación de los signos tienen nombre, se llaman Barú, Shailú, Ashipú, por el intermediario de hechos naturales. Estrella, algo así, signos que permitan a los hombres de adivinar, construyen su ciencia. En el hombre arcaico, estrechamente sometido a la naturaleza, estos signos descansan sobre la fe en la existencia de correspondencias. Hay una correspondencia entre el funcionamiento del macrocosmo, el universo, y el de la vida real, el microcosmo. La práctica está ligada a una concepción determinista del universo. Todo debe tener un sentido. Se daba a estos signos un valor de presagio. Esta convicción implica una concepción fatalista del destino. Nuestra suerte estaba determinada de manera inexorable. La historia y el futuro eran indisociables. Esta visión del tiempo es predominante en la civilización sumero-acadia y en todas las del Medio Oriente antiguo. Es así solamente que podemos explicar lo que pasaba en la zona. Es así solamente que podemos explicar un asunto tan fuera de cualquier lógica como el asunto de los Reyes Magos. Porque aún buscando más al fondo de la historia, comparando, tratando de encontrar con mucha buena voluntad correspondencias entre la realidad y el mito, el asunto de los Reyes Magos está construido sobre la credibilidad, la ignorancia de aquellas épocas. Los métodos son indisociables del contexto cultural que incluye creencias religiosas, concepción metafísica del universo, del destino del hombre. El gran problema es que esto se queda casi de la misma manera en nuestros días. De esta historia hay que guardar que los juguetes, hombre, la alegría, las fiestas, esto es lo que hay que guardar. Y que quede la inteligencia viva para recibir este año 1999. Buenas noches.